Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. ¿Y el coche? Tienes 5 segundos antes de que se cierre la puerta. 5, 4, 3, 2... ¿Qué pasa? ¿Qué sitio es este? No quiero asustarte, pero no tenemos mucho tiempo. No es buena idea hacerles esperar. Les va a fascinar ver a alguien nuevo. Nos ven desde el otro lado. Vienen todas las noches. Y nos observan. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? Te aplauden. A ti, Mina. Y dirán de qué van a hablar hoy en Tal Como Somos. Más o menos se lo pueden imaginar. Da un poquito de miedo, ¿verdad? Escuchábamos una secuencia, por supuesto, de una película de terror. Ya seguro que escuchando un poquito del fragmento se lo habían imaginado. Una película escrita y dirigida por Isana Samalaya, donde Mina, interpretada por Dakota Fanning, es una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio y sin saberlo, queda atrapada junto a 3 extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche. Y es que hoy, en este episodio de Tal Como Somos, nos vamos a adentrar en el corazón de Irlanda con Luis Merino, escritor y comunicador, autor del libro Irlanda Encantada. Descubriremos historias llenas de misterios, leyendas que han perdurado a través del tiempo y ese encanto único que envuelve a la isla Esmeralda. Una conversación fascinante que espero no se pierdan y que, bueno, ya como saben, una vez conocido el tema del que vamos a hablar en este episodio, solo me queda decirles que comenzamos y también decirles que gracias por acompañarnos cada episodio. Gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas. Y nos encontramos de nuevo. Para mí es un honor, un placer poder tener aquí en Tal Como Somos a Luis Merino. Ya nos acompañó en su momento con un tema súper interesante, la fotografía fantasma, y hoy nos trae otro tema también curioso, bueno, y que está basado, porque como saben, él es divulgador y escritor, en uno de sus libros que se llama Irlanda Encantada. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mari Carmen, y buenas noches a todos los oyentes de Tal Como Somos. Encantado de estar aquí, que me des de nuevo la oportunidad de estar con todos vosotros. Un placer. El honor es nuestro, tendré por aquí, y más con un tema que estoy convencida que a los oyentes les va a interesar bastante. Es un tema lleno de misterio y a los que nos gusta este tipo de temas siempre nos da esa curiosidad de por qué deciden escribir personas como tú sobre temas de estas características. ¿Qué te llevó a explorar el lado mágico y misterioso de Irlanda, Luis? Pues precisamente un viaje. Fui de viaje a Irlanda del Sur y terminé prendado y enamorado de este país tan mágico, ¿no? Porque cuando dicen que Irlanda es mágica, realmente es así, ¿no? Podemos empezar, si quieres, hablando incluso desde el punto de vista más antropológico de las ciencias del comportamiento humano de los irlandeses, que son sumamente hospitalarios, ¿no?, con los turistas, pero aparte llevan muy arraigados en sí todo tipo de leyendas, porque son personas que tienen dos etiquetas, las de creyentes porque son sumamente religiosos y las de crédulos porque creen en todo tipo de misterios, no solo en apariciones de fantasmas, sino que además creen en los montículos de hadas, creen en el leprechaun, ese extraño duende, creen en criaturas místicas, y todo esto viene arraigado a su forma de ser desde tiempos inmemoriales. Podemos ver cómo Irlanda es el primer país de Europa que menos deformaciones ha tenido en sus leyendas, que se han ido transmitiendo de generación en generación de manera oral e incluso escrita.
visita. Entonces es un placer llegar a este país y llegar allí, como hice yo, indagar, empezar a descubrir cada una de las historias que hay en las localizaciones, intentar rescatar qué hay de verdad y qué hay de exageración, algunos de los casos, y hacer un itinerario con este libro para que la persona que vaya pueda disfrutar, dependiendo del condado en el que esté, sin hacer muchos kilómetros en el coche y que pueda ir a ver estos lugares tan emblemáticos. Claro, porque el libro cuenta con muchas historias, ¿no? Con muchas leyendas, con muchos misterios, pero bueno, tú incluso me comentaste, he investigado, he mirado, pero claro, no nos daría para un solo episodio. Hemos elegido, a mí porque me encanta el tema de los cementerios, ¿no? Ese aura de misterio que tiene, y entre todas esas historias hay una que trata de un cementerio. Yo quiero pedir disculpas a los oyentes porque a lo mejor la pronunciación no es la correcta, pero habla sobre un cementerio, por ejemplo, del cementerio de Glasnevin, si no lo digo muy mal. Sí, el cementerio de Glasnevin está en la misma ciudad de Dublín. Yo cuando llegué a Dublín, tengo que decir que yo no soy de ciudades grandes. Dublín es, de hecho, lo que menos me gustó de todo mi viaje a Irlanda. Sin embargo, sí tiene este lugar que es emblemático, ¿no? El cementerio de Glasnevin, estamos hablando de que se funda en el año 1832, que hace referencia al niño del cerebro de Daniel O'Connell, y que está considerado uno de los 20 cementerios más grandes del mundo. Por ejemplo, para las personas que vivan en Madrid o que estén en Madrid, duplica perfectamente al cementerio de la Almudena, ¿no? Tiene además una de las torres más altas de toda Irlanda, que está considerada monumento nacional, y es un cementerio cautivador. Primero, ¿por qué? Porque no solo vale y ha valido para enterrar a personas, sino que además, Carmen, se hacen como te digo, festividades en el interior de este cementerio, se proyectan películas al aire libre, se hace también el Samhain o el Halloween americano, si lo queremos llamar de esta manera, y además es un cementerio que tiene, pues, alberga casi 1,5 millones de personas fallecidas allí, ¿no? Estamos hablando de que ha pasado, pues, por los brotes de la viruela, el de cólera, el de la peste tifoidea. Hay un solar que está dedicado a los miembros cirujanos, ¿no? Que llegaron a Irlanda y consiguieron avanzar tanto dentro de esta materia. Y luego, aparte, como curiosidad, tiene sus propias historias de fantasmas o de misterio, ¿no? Yo, por ejemplo, pude rescatar la de un perro de la raza Terranova que nos cuenta la historia cómo su dueño tuvo que salir a la guerra, y bueno, pues no regresó, ¿no? Entonces está enterrado en el cementerio de Glasnevin, y muchas personas vieron cómo su perro no se quería mover de la tumba del amo, que además podemos ver que hay cierta similitud con el perro Bobby de Greyfriars en Escocia, ¿no? Otro lugar que también es emblemático. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este perro finalmente de tristeza murió, se negaba, no comía bien, no bebía lo suficiente, no se alimentaba bien y terminó falleciendo, ¿no? Entonces muchas personas dicen, Carmen, que le han visto a este perro al lado de la tumba de su amo, y que cuando te quieres acercar a acariciarlo, desaparece por completo. Luego también hay otra historia, que esta no la he podido rescatar en el libro porque la he descubierto después, y es que si bajamos a los bajos del cementerio de Glasnevin, que es donde están todos los panteones, hay una leyenda que dice que en las noches de luna llena, si nos ponemos con nuestra grabadora y hablamos en voz alta pidiendo a los espíritus que nos contesten, nos llamarán desde el otro lado de las puertas de los panteones, porque esos muertos, esas personas que fallecieron injustamente, quieren dejar escapar su alma del cementerio. Así que ya ves, un cementerio que tiene muchísima historia. No, mucha historia. Y bueno, que yo antes me estabas comentando el tema de tu experiencia, ¿no? En Irlanda. Pero claro, yo no sé si ese fue un viaje directamente para tú buscar sobre misterios, porque cómo fue esa conexión, ¿no? Con ese aspecto místico, porque no sé cuánto tiempo te llevó, porque no es una investigación fácil. Pues mira, te va a parecer gracioso, pero realmente el viaje a Irlanda no me llevó por motivos de misterio, sino porque era mi luna de miel. Estamos hablando de remontarnos al año septiembre del año 2017. ¿Y qué es lo que pasa? Que como ya me gusta el misterio, ya estaba en el mundo del misterio y yo sabía que iba a un lugar mágico. Entonces yo estuve visitando una serie de lugares por toda Irlanda. Hay que recordar que yo hice todo el anillo de Kerry. Mi viaje empezó en Dublín. Hice el anillo de Kerry en dirección opuesta a las agujas
del reloj, y terminé muy al sur, pasando por Cork, terminando en Carlow, en Wicklow, para luego subir de nuevo a Dublín. Durante todo este trayecto fui descubriendo localizaciones muy famosas y otras muy desconocidas. Entonces, cuando llegué a casa, Mari Carmen, lo que hice fue ponerme manos a la obra para escribir este libro desde los archivos originales, es decir, entrando, como siempre suelo trabajar, en la Biblioteca Nacional de Irlanda, en la Hemeroteca Nacional de Irlanda, en los archivos regionales y provinciales de Kerry y de Cork, es decir, un trabajo de investigación de salón, como se suele decir, pero vamos a decir, con la agravante de que ya he estado yo viviendo allí, cómo son cada uno de estos lugares. Y nos comentabas también esa conexión de los irlandeses con su folclore. ¿Cómo lo viviste? ¿Les preguntabas a ellos cómo te describían los lugares? Porque imagino que al estar allí, pues esa curiosidad no te la preguntarías, ¿no? A alguna de las personas de la zona. Sí, por supuesto. De hecho, te digo más. Lo bueno que tienen los irlandeses, en diferencia al resto del país, del Reino Unido, por ejemplo, y con esto meto también a los escoceses, es que en Reino Unido en general, e incluyo también Escocia, por supuesto, te venden el misterio, ¿vale? O sea, magnifican todo, las leyendas suelen magnificarlas, los casos de aparecidos. Sin embargo, en Irlanda no. En Irlanda, como he dicho antes, aceptan el misterio como algo normal, como algo natural que está en sus vidas, y no te lo magnifican, te lo suelen contar lo más parecido a como se contaba en tiempos antiguos. Y mira, ahora que me has dicho esto, voy a contarte una curiosidad, y es que, por ejemplo, estando en Muckross Abbey, la abadía de Muckross, que es la abadía considerada más encantada no solo de Irlanda del Sur, sino de toda Irlanda, pues haciendo allí, había nada más que 6 personas, estábamos mi mujer y yo con una grabadora y con una varilla de radiestesia, y vinieron unas chicas irlandesas a preguntarnos que si éramos de cierta televisión local irlandesa, y le dijimos, no, somos turistas, que estamos aquí, y dice, vale, y nos dijo la chica, bueno, pues es que es muy común ver a personas con cámaras por aquí, es decir, aceptan el misterio y lo ven como algo normal, pero también te digo que son muy supersticiosos, y que hay ciertas noches en las cuales prefieren cerrar puertas y ventanas y no salir, sobre todo en las zonas más rurales. Si nos vamos, por ejemplo, a la fecha del Samaín, recordemos que el Halloween americano es una deformación del verdadero Samaín irlandés, ¿no? Y esa noche se tiene como que a partir de cierta hora no se debe salir, ¿no? Porque la gente rural cree mucho en los montículos de hadas, en que pueden hacerte daño, en que los espíritus escapan esas noches. Entonces, son muy supersticiosos y, claro, hay que respetarles, por supuesto, porque creo que eso es parte de la magia de Irlanda. No, pues sí, es algo bastante curioso lo que me comentas, ¿no? Porque me sorprende, sobre todo cuando mencionas el tema de las hadas. Y hablamos de cementerios y ahora vamos a hablar de castillos, ¿no? Me imagino que muchos, pero en este caso mencionas el castillo de Aunanure. Aunanur, sí. Además fue un castillo que, mira, casi te doy las gracias por haberlo elegido y te explico por qué. Porque fue el lugar, y ahora explicaré todo, donde vivimos, en el único lugar de toda Irlanda del Sur donde conseguimos sacar pruebas extrañas, digámoslo así. El castillo de Aunanur es una de las fortalezas más singulares que hay en toda Irlanda, pertenece al condado de Galway, es una de las 200 torres fortificadas construidas por las familias más poderosas de Irlanda desde hace siglos, y es famosa porque ese fue el hogar del clan O'Fateri, que nos tenemos que trasladar al siglo XVI. Y bueno, pues estamos hablando de que está muy cerca de Connemara, en Oughterard, y que, bueno, estamos hablando de que en los inicios de este castillo, se cree que la construcción inicial fue en el año 1256. Bueno, pues es un castillo, es una fortaleza que tuvo varias batallas por la posesión de la fortaleza, pues por tener un punto y un enclave que era totalmente importante a la hora de la visualización del enemigo en la batalla y en la guerra, y fue conquistado y reconquistado en varias ocasiones. Hay varias curiosidades, por ejemplo, en el salón de la planta de arriba tenemos la trampilla de la muerte o la trampilla del asesinato, donde podemos recoger históricamente un documento que habla de un emisario que llegó allí con la intención de mandar un mensaje a los O'Flaherty, y lo que hizo este rey, este líder, fue que este hombre que estaba encima de una trampilla, de esa infame trampilla del asesinato, dio una especie de palanca y este hombre cayó al foso, terminando por ahogarse, ¿no? Entonces hay mucha sangre escrita en este castillo, ¿no? Que además incluye 3 torres fortificadas, una de ellas
2 de ellas ya están totalmente reparadas, por lo menos en el año 2017. La última sí que está más en ruinas. Y lo que te voy a contar que nos pasó es que precisamente estábamos solos en aquel momento, faltaba 1 hora para el cierre, no había nadie más allí. Decidimos hacer una prueba de grabación parafónica, lo que todo el mundo conoce como psicofonías. Y bueno, pues tuvimos una cámara de vídeo y la grabadora. Es curioso porque en la cámara de vídeo es donde no se captó absolutamente nada y en la grabadora sí que conseguimos 2 voces. Después de una rueda de preguntas, mi mujer es bilingüe y es la que entiende bien el inglés, yo no lo entiendo muy bien. Lo que hacíamos, Mari Carmen, era que yo le decía a mi mujer que hiciera las preguntas, yo se las hacía en español y ella las traducía posteriormente al inglés. Durante esa rueda de preguntas de unos 10 minutos no hubo ninguna contestación hasta las 2 últimas, en la cual se pregunta simplemente "What's your name?", ¿cuál es tu nombre? Y la voz de un hombre dice Mike, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos de la palabra, del nombre de Mike? Que es una deformación de Michael. Por lo tanto, ya con eso sabemos que no es un nombre antiguo, es decir, no pertenece a la época antigua del castillo. La segunda pregunta fue más o menos cuántas personas o que si había alguien allí con nosotros, y el grito de un hombre nos dijo "all we here", estamos todos aquí. Entonces fueron 2 grabaciones muy curiosas que sacamos en el silencio absoluto en el interior de uno de los trenes. Tremendo. Bueno, ¿eso lo escucharon después o lo escucharon mientras estaban en el lugar? No, esto todavía, ahora ya no tengo problema porque ya llevo mi equipo adaptado, ¿no? Cuando tengo que grabar estas cosas para escucharlo en directo, pero en el año 2017 y más que tienes que pasar por el aeropuerto ciertos aparatos, llevábamos una pequeña grabadora y una pequeña cámara de vídeo y hasta que no llegamos a casa pues no descubrimos realmente lo que teníamos. Bueno, pues en el fondo no sé si era mejor así o no, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Escuchar en el momento, estamos todos aquí. Bueno, le hubieran hecho más preguntas, pero ahora a mí me llama la atención Luna Nevien y todo el equipo que llevan con ustedes. Es tremendo. Sí, así es, pero todo tenía que entrar en 2 maletas, entonces, bueno, nos las apañamos y al final quedó muy bien, incluso entraron las varillas de radiestesia, fueron las 3 cosas que nos llevamos, así que con eso, bueno, mi mujer me echaba la bronca porque me decía, Luis, que estamos de luna de miel y que tienes que estar haciendo... Digo, bueno, una luna de miel especial, lo bueno que compartan ese tipo de experiencias, ¿no? Juntos, al fin y al cabo, pues de eso se trata, ¿no? Pero me llama la atención luna de miel con todo ese equipo, pero mira, qué pena que no se pueda, curiosidad tengo por escuchar esa psicofonía, ¿no? Por escuchar la voz de Michael y de que la otra persona que comentaba que estábamos todos aquí, no sé cuántas personas habrían, ¿no? Pero seguro que pocas no eran. No, seguro que no, pero estaré encantado de poderte pasar esos audios y que los disfrutes, por supuesto que sí. Sí, bueno, te iba a comentar eso, si habías tenido alguna experiencia, pero esta es una gran experiencia, ¿no? La que tuvieron la suerte de vivir ustedes dos. Y hablamos del castillo y bueno, a mí otra cosa que me llama la atención son los acantilados, ¿no? Y en tu libro recoge una historia sobre el acantilado de Moher. Sí, los acantilados de Moher son esplendorosos allí donde se vean. Se dice que, y lo ideal es poder fotografiarlos una vez que caiga el sol, podremos conseguir fotografías increíbles. Y estamos hablando de unos acantilados que se remontan, Mari Carmen, a 320 millones de años, cuando los antiguos ríos de Irlanda ya depositaron allí los sedimentos contra la tierra para formar estos fenómenos acantilados, ¿no? Y bueno, sentado en la cima podemos ver además que está lo que se llama la Torre O'Brien, que fue construida en el año 1835 por Sir Cornelius O'Brien, y que además hay que decir que está en la parte más noroeste, si mal no recuerdo, y que subir hasta allí nos lleva un ratito, pero merece la pena porque vamos a llegar a las partes más altas de estos acantilados, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos acantilados? Bueno, pues que se recogen varias leyendas. Cualquiera que llegue allí diga, bueno, son muy bonitos de ver, pero ¿qué es? Estamos viendo, estamos frente al Atlántico, ¿qué más puede haber aquí? Pues sí, hay 2 leyendas que os las voy a contar tanto a ti como a los oyentes para que las disfrutéis. Bueno, en realidad son 3, ¿vale? Voy a comenzar con la leyenda del pescador, ¿no? Que cuenta que un buen día un pescador se encuentra a una sirena en una de las piedras de la playa de abajo. Y esta sirena tiene una capa, tiene como una especie de capa puesta. Cuando ve que la sirena se quita la capa, pues un poco como en la película de La Sirenita, lo que ocurre es que la cola de sirena se le convierte en 2 piernas. ¿Qué hizo este hombre? La quitó la capa, le robó la capa y salió corriendo con ella hacia su cabaña. La mujer ya, la sirena ya convertida totalmente en mujer, fue a seguirlo hasta la cabaña
Y lo que hizo este hombre fue esconder la capa para que ella no lo encontrara y se quedara siempre con él. Se dice que se casó, que tuvieron varios hijos, pero ella no se le olvidaba cuál era su origen, era el mar. Y después de 20 y tantos años y ya con niños, un buen día consiguió encontrar la capa y aún lo que hizo esta mujer fue salir corriendo con la capa, llegar hasta el océano Atlántico, ponerse la capa, convertirse de nuevo en sirena y abandonar a su familia un poco como castigo por haber sido, entre comillas, secuestrada por este hombre. Y este hombre se arrepintió toda la vida de haberla entre comillas, haberla captado por tener críos y por casarse con ella, ¿no? Entonces es una historia muy bonita y muy romántica y se dice que esa sirena volvió al mar, ¿no? Podemos decir que es un final bastante feliz. Luego tenemos también lo que se llama la leyenda que no me sale muy bien porque yo también para los nombres irlandeses, la ciudad perdida de Kistiphen, ¿vale? Se llama así, Kistiphen. Y bueno, esta historia cuenta que una antigua ciudad fue tragada por el océano Atlántico. Se dice que el mar se traga esta ciudad cuando el cacique local pierde la llave dorada de las puertas de la ciudad durante una batalla. Entonces esta leyenda afirma que la ciudad permanecerá bajo el agua hasta que se encuentre y se devuelva la llave. Por ahora, la gente se pregunta ¿dónde está la llave? Bueno, pues dicen que puede estar en dos sitios. Una de ellas es dentro de las propias piedras del acantilado, ¿no? Dicen que está escondida. Otros dicen que jamás será recuperada porque está en el fondo del mar. Pero resulta que hay está atada a una especie de maldición porque se dice que esta ciudad mágica emerge del agua cada 7 años y que si tenemos la mala suerte de ver cómo emerge, quiere decir que moriremos dentro de los próximos 7 años antes de que la ciudad vuelva a emerger. Y luego tenemos la leyenda de la bruja Mal, ¿no? Que nos cuenta la historia del bravo y valiente guerrero Cuchulainn, que una mujer que decían que era bruja se enamoró de este guerrero, este guerrero no la devolvió el amor y lo que ocurrió fue que ella, obsesionada, le persiguió por toda la isla de Irlanda. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como Cuchulainn tenía poderes mágicos, cuando llegó a los acantilados de Moher, de un salto consiguió llegar a una de las islas que está colindante, que está al lado. Todavía se debate a ver cuál de las islas es, ¿no? Entre los expertos. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Intentar seguirle, pero cuando ella saltó vino una ráfaga de viento y lo que ocurrió es que la estampó contra las paredes del acantilado y murió en el acto. Bueno, pues en algunas tardes, sobre todo cuando se está poniendo el sol, podemos ver como en ciertas piedras hay una mancha gigantesca de color rojo y se dice que es la sangre de la bruja Mal que permanecerá ahí impregnada en esas piedras durante toda la eternidad. Así que ya ves, 3 leyendas muy bonitas. 3 leyendas muy bonitas. Y bueno, yo he elegido 3, Luis, pero si tuvieras que elegir tú una, que sé que es complicado lo que estoy comentando, de las que en tu libro, Irlanda Encantada, ¿con cuál te quedaría? Pues es muy difícil porque yo me he enamorado de muchas de estas localizaciones, tanto por su historia como por sus misterios. Hay que tener en cuenta que incluso luego hay lugares que ya no son tan bonitos o tienen, según se dicen, peores energías. Tenemos cárceles, tenemos, por ejemplo, el convento del Buen Pastor, que la historia es tremenda lo que ocurrió allí. Parece mentira que eso sea Irlanda, pero Irlanda también tuvo en la antigüedad tiempos muy, muy oscuros. Pero si tuviera que quedarme tal vez con una localización de las que, por ejemplo, a mí me ha vuelto un poquito más la cabeza loca y te voy a contar la historia, es el castillo de Kilcrea. Y es que el castillo de Kilcrea, cuando llegamos mi mujer y yo, no sabíamos nada de la historia, llegamos allí y lo que nos encontramos, Mari Carmen, es muy curioso porque es un castillo que está muy abandonado, no es para nada turístico, y nos encontramos que a la entrada hay un cartel que además recuerdo perfectamente lo que dice en la traducción al español. El cartel dice lo siguiente: el peligro aquí es más invisible de lo que parece. Si entras, lo haces bajo tu propia cuenta y riesgo. Claro, yo dije, ¿qué quiere decir ese cartel? ¿No? Porque no veo que sea tan peligroso físicamente, está bastante bien, está en ruinas, pero no está para caerse, estaba bastante bien. Y una vez que entramos dentro empezamos a sentirnos extraños, esa es la verdad, muy extraños, no estábamos del todo a gusto. Finalmente a la 1 de la tarde, después de una visita bastante rápida, ya teníamos que continuar nuestro viaje, pero yo solo dije a mi mujer, este lugar, digo, tiene algo
que tengo que averiguar qué es lo que pasa. Bueno, el jarro de agua fría, Mari Carmen, es que yo vuelvo a casa, me pongo a indagar en los archivos y veo que históricamente, sí, históricamente tiene mucha historia, tiene muchas batallas, ha muerto muchas personas en la antigüedad dentro de este castillo, pero, sin embargo, historias de fantasmas no encontré. Y yo dije, bueno, a lo mejor lo que nos ha ocurrido en el castillo es sugestión, ¿vale? Porque no tiene por qué tener todo, no tienen que tener todas las localizaciones fantasmitas, ¿no? Que se suele decir en Irlanda que no hay lugar sin leyenda ni castillo sin fantasmas. Entonces, claro, dije, bueno, pues Kilcreagh no tiene absolutamente nada de misterio y nosotros nos habremos medio asustado o esa incomodidad que sentíamos, pues por la sugestión, que no somos fácilmente sugestionables. Hasta que la segunda sorpresa, y esto es lo que yo creo que más te va a sorprender, veo que un grupo que se llama Iris Ghost Hunter, que es un grupo de experimentación paranormal, han hecho varias experimentaciones en este castillo y da la casualidad de que han conseguido varias parafonías y varias fotografías extrañas, ¿no? Me pongo en contacto con Roy, que es uno de ellos, me pongo a hablar con él, le pregunto qué es lo que ocurre en este castillo y ahora viene lo que a mí me ha dejado y que hasta el día de hoy sigo sin comprender. Yo le pregunté que qué es lo que ocurre en ese castillo, que lo primero que le pregunté fue que qué quiere decir el cartel de la entrada y me dice, yo eso no te lo puedo decir. Digo, ¿cómo que no me lo puedes decir? ¿Qué pasa? ¿Que hay algún tipo de fantasma? Y me dice, no. Dice, no es fantasma lo que hay ahí dentro. Dice, es mucho peor. Dice, si te lo dijera, dice, no te lo puedo decir. Dice, porque si te lo dijera, dice, la desgracia me acompañaría para el resto de mi vida. Fíjate lo que me dijo, es decir, a día de hoy, Mari Carmen, no sé a qué se refería este chico, no sé qué es lo que creen que hay dentro de esta localización, pero desde luego algo de misterio tiene que tener que ni siquiera los irlandeses quieren contarlo. ¿Qué esconderán, no? Para que ni siquiera pues te hayan contado, ¿no? Y sobre todo me quedo con la sensación que vivieron ustedes dos, tu esposa y tú, Luis, en ese lugar. Sí, la verdad es que fue porque ya te digo que no somos personas fácilmente asustadizas, estamos acostumbrados a entrar en lugares de todo tipo, oscuros, donde visualmente invitan a la sugestión y al miedo. Y la verdad es que todo nuestro viaje por los diferentes lugares, efectuando en tres, que este es uno de ellos, todo tranquilo, quiero decir, no teníamos una sensación que captáramos una energía como tal o que no, por ejemplo, para eso tendrías que irte pues a ciertos yacimientos arqueológicos que hay, que sí que sabemos que mueven energías telúricas que pueden afectar a la salud, pero esta clase de lugares visualmente son bonitos o son tétricos, pero a nosotros nunca nos había dado miedo. Sin embargo, es algo como una presión, no sabría definirlo, algo que hay en el ambiente que te hace no sentirte a gusto, ¿no? Y entonces es una pena que no tuviéramos todo el tiempo, porque claro, de haber tenido más tiempo, a mí me da igual que yo tenga esa sensación, yo me pongo a grabar y me pongo a experimentar, pero teníamos que continuar nuestro viaje, Carmen, y esto sí que lo tengo muy claro, que regresaré al sur de Irlanda y la próxima vez sí haré una experimentación, tanto aquí como en la abadía de Mucros, lo tengo muy claro. Mi nombre es la Bahía de Mucros y bueno, aquí me estabas comentando el caso de este lugar y me recuerda mucho a lo que se comenta en un lugar que tenemos en Tenerife, el Barranco de Badajoz, ¿no? Esa sensación de pesadez, ¿no? De que no está uno, que está uno inquieto, vaya, que no está muy a gusto en ese lugar, como que se detiene el tiempo, ¿no? Una cosa extraña, hasta como que no hay brisa de aire. Me nombras lo de la bahía, ¿no? También es otro lugar que te gustaría volver a visitar. Sí, no, el tema de los acantilados, ¿te refieres? Sí, efectivamente. Sí, por supuesto. A ver, si vuelvo al sur de Irlanda, claro que paso por los acantilados de Moher. Son tantas las localizaciones porque yo recojo muchísimas en mi libro. Estamos hablando de un libro de casi 400 páginas y, bueno, no sabría decirte, pero tal vez cerca de 93 lugares tranquilamente, ¿eh? Y aún Ujú. así tengo que decir a todos los oyentes que aún así me han faltado algunos. Bueno, te voy a decir algunos, no, te voy a decir varios, decenas, porque me han faltado, porque también ha habido algún que otro condado que no he podido visitar ya por falta de tiempo. Pero estamos hablando, mira, lo tengo aquí y te lo voy a decir, estamos hablando de más de 100 lugares, entre los inexplorados, los famosos y todo, pues más de 100 lugares que nos podemos encontrar entre sus páginas, sí. Así que el libro Irlanda Encantada, me gustaría saber también, Luis, qué mensaje le quieres transmitir a tus lectores, ¿no? Después de leer este libro. ¿Con qué quieres que se queden ellos al leer Irlanda Encantada?
Bueno, pues lo primero, que descubran que Irlanda del Sur no tiene nada que envidiarle al norte. Nosotros, si en Internet metemos misterios de Irlanda, el 90% nos van a aparecer de Irlanda del Norte y muy poquitos del sur, ¿no? Entonces yo he podido descubrir, no sé por qué eso está tan tapado, o tal vez porque sean lugares todavía muy anónimos en comparación al norte. Yo lo que hago con este libro es darle un poco de popularidad a todos esos lugares que son mágicos, que si vamos con nuestro coche de alquiler cada 10 minutos, y esto no es una exageración, cada 10 minutos tenemos una localización para pararnos, para fotografiarla, verla, investigarla, lo que necesitemos. Tenemos que recordar que Irlanda del Sur también está todavía el euro. Recordemos que Irlanda del Norte es colonia inglesa y el sur está dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, también es mucho más económica y las distancias son mucho más cortas. ¿Qué le diría a los lectores que quieran adquirir el libro? Que se van a encontrar con un libro. De Irlanda hay muchos libros y hay en muchos idiomas, pero creo que este tiene un poco la exclusividad de que, bueno, hay un montón de lugares que no aparecen en otros sitios, que todo el trabajo se ha hecho desde el origen, desde los archivos, para que sepan cuál es la historia, el misterio, la mitología, las leyendas, el folclore. Y además doy consejos para que no se hagan daño físicamente, con que tienen que tener cuidado, las precauciones que hay que tomar, si los senderos son extenuantes, si son para todo el mundo, o sea, doy un montón de detalles para que sea algo cómodo para la persona que vaya a viajar a Irlanda. Y la persona que no quiera, o que no vaya en un principio a viajar a Irlanda del Sur, pues va a descubrir la magia de estos fantasmas, de estos fenómenos paranormales, de sus criaturas, de sus duendes, que están documentados en los casos por cientos bueno, yo creo que es un libro muy bonito de leer, muy entretenido y bueno, invito a todo el mundo a que le den una oportunidad. Y aquellos oyentes que ahora digan, bueno, pues lo quiero tener, ¿dónde lo pueden conseguir, Luis? Bueno, pues hay dos maneras, ¿vale? Es autopublicación, yo no tengo editorial, voy por Amazon Libros, entonces una de las maneras sería pidiéndolo directamente a la plataforma de Amazon, ¿vale? En 3 días si tenemos el premium, pues nos lo traen. Y si lo que quiere el oyente o la persona que va a comprar el libro es que es más bien coleccionista y le gusta tener pues la dedicatoria y la firma del autor, no hay ningún problema. Se pueden poner en contacto conmigo y yo les envío una copia totalmente dedicada sin ningún problema. Perfecto, bueno, fácil de conseguirte, ¿no? En las redes y tienes tu correo, tu página y demás. De todos modos, si algún oyente pues no te localiza, pues nos puede escribir a nosotros también, que directamente les pondremos en contacto contigo, Luis. Que te digo que muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Tal Como Somos. Seguro que te volveremos a llamar y con otros temas interesantes también que controlas, porque es una persona, una mente inquieta, ¿no? Mira, la anécdota que nos has comentado, ¿no? En plena luna de miel y al final, pues, todas las aventuras que viviste con tu mujer, ¿no? En Irlanda. Sí, desde luego que sí, Mari Carmen. Entonces, bueno, pues yo lo único que puedo decir para despedirme es que muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad, que encantado de estar aquí en Tal Como Somos, que oye, que enhorabuena, que me parece un proyecto chulísimo el que estás haciendo a través de este podcast. Y ya para finalizar, y si me lo permites, nada, recordarles a todos los oyentes que ya no solo por el tema del libro, si se quieren poner en contacto conmigo, pues para hacerme alguna pregunta o quieren saber algo más de mi trabajo como dentro de la fotografía y todo este tipo de cosas, mi correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografiafantasma@gmail.com. Estoy en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que es lo que más suelo utilizar. Instagram y este tipo de cosas las utilizo menos. Y luego ya, si me das permiso, por supuesto, invitar a todos los oyentes también, oye, a que descubran mi humilde podcast que tengo también en iVoox, que se llama Vía Incógnita Radio. Y bueno, también se pueden poner en contacto conmigo a través del podcast. Y ya solo me queda, pues, Carmen, mandarte un beso muy fuerte, un abrazo a todos los oyentes y muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Gracias a ti por estar con nosotros. Un abrazo enorme, Luis. Hasta la próxima. Y así terminamos este viaje a la Irlanda más misteriosa y encantada, llena de historias que nos conectan con lo mágico. Irlanda nos recuerda que en un mundo cada vez más acelerado hay un espacio para la calma, para las historias que nos llenan de asombro y para la conexión con nuestras raíces. Como dice un proverbio celta, que nunca olvidemos lo que la tierra nos ha enseñado, porque ahí está el alma de nuestros ancestros.
Y qué mejor que para cerrar este episodio, rindiendo un homenaje a Irlanda, que escuchar la voz de Sinéad O'Connor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por estar ahí. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.